Estuvimos escuchando no solo a los candidatos y candidatas de estas primarias oficialistas, también a varios dirigentes, a la presidenta del PS, estuvimos conversando con dirigentes del Frente Amplio y queremos ampliar la mirada y a esta hora agradecerle que nos acompaña además en medio del frío en los estudios de Radio ADN. Está con nosotros el senador, presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula. ¿Cómo le va, senador? Debo decirle a los auditores que en los estudios de ADN no hace frío. Sí. No hace frío. Sí, porque la construcción de la frase parecía como que aquí hiciera más frío que afuera, pero aquí está calentito. Pero aquí. Me saqué la parca, la bufanda, todo. Además, para salir en el streaming, en la ADN.cl. Senador, en los días previos varias veces dijeron desde la dirigencia de Chile Vamos, de la derecha, que con el resultado de la primaria oficialista se abre una nueva etapa en la campaña. Más allá de la obviedad, ¿cuál es la etapa que hoy día se abre en esa campaña para Evelyn Matei con Janet Jara compitiendo al frente por parte del oficialismo? Sí. Perdón, me atoré con la pregunta. A ver, era evidente que en los posicionamientos políticos que buscan los candidatos es distinto, hubiera sido distinta una Toa que una Jara, que un Winter, pensando en las elecciones de noviembre. Y ahora que ya sabemos que efectivamente la abanderada del oficialismo, de entre comillas los herederos de este gobierno, va a ser Janet Jara, con las luces y las sombras de cualquier persona, ella con las vinculaciones al Partido Comunista, que es donde milita desde los 15 años. Bueno, eso posiciona y significa que el oficialismo eligió a la persona del partido más a la izquierda de su conglomerado para representarlos. Y eso evidentemente genera nos parece a nosotros, un espacio muy grande de personas que no son tan ideologizadas. Me parece que la mayor parte de los chilenos además está muy disociado con lo que han sido las posturas de ese partido hace ya muchísimos años. Y Evelyn Matei quiere de alguna manera transmitir que ella no va a ser esclava de peleas ideológicas que no llevan a ningún lado, sino que quiere, a través de su trabajo, de su experiencia, de su capacidad de formar equipos, efectivamente representar a una mayoría importante de chilenos que no quieren entrar en una campaña polarizada. Senador, pero por contrapartida, ¿usted cree que va a haber algún candidato o candidata que va a decir que sí, que va a entrar en peleas ideológicas? ¿Eso qué significa en concreto? Porque las peleas son también ideológicas cuando estamos hablando de la definición de candidatos y candidatas presidenciales. Y no necesariamente son peleas ideológicas que son inútiles para la ciudadanía que busca que sus candidatos se definan y que se sitúen en ciertos lugares. La capacidad de gobernar tiene, por supuesto, ciertas ideas matrices, ¿no es cierto? Y cada candidato tiene sus propias ideas matrices, idea de lo que significa libertad, idea de lo que significa un mejor tipo de educación, un mejor tipo de salud, en fin. Democracia, las relaciones internacionales. Pero muchas veces esas decisiones macros pasan finalmente por sentarse en una mesa y ser capaces de decir, está bien, más allá de mi punto de partida inicial, cómo yo puedo encontrar puntos de acuerdo para buscar objetivos comunes. Voy a poner un ejemplo, la reforma previsional, que fue finalmente una gran reforma en la que participaron, hay gente que se trata de adueñar de esta reforma, no tiene dueño la reforma, y lo voy a decir así con toda claridad. Participó demasiada gente, después del rechazo total que hubo en la Cámara de Diputados del proyecto del gobierno, nos sentamos, y por eso hago este recuerdo, Paula, nos sentamos en el Senado y dijimos, con el gobierno, por supuesto, con el ministro Marcel, la ministra Jara, el propio presidente Boric también, bueno, más allá de posturas intransigentes que no nos van a llevar a ningún lado, ¿cuáles son los objetivos? Porque muchas veces uno, cuando logra ponerse de acuerdo en objetivos, finalmente logra herramientas que sean conducentes para ella. Y finalmente se construyó una reforma previsional, a mi juicio, sólida, que efectivamente nos saca de una situación muy compleja en términos de ahorro. Ese mismo argumento le sirve hoy a una de sus protagonistas, que es la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, digamos. Ella ocupa el mismo argumento con el mismo ejemplo. A ver,
lo que quiero decir es que Janet Jara tiene luces y sombras. Ella ha tenido conductas personales, efectivamente, afines a ser suficientemente dúctil y abierta para lograr acuerdos en los que participó mucha gente. Pero tiene una sombra que es potente, que es estrictamente el partido al que he pertenecido desde los 15 años, creo, que tiene posiciones, me parece, demasiado disociadas a lo que son las posiciones mayoritarias de los chilenos. Ella va a tratar de, por supuesto, sacarse la mochila PC y mostrar la cara más amable que ella ha tenido durante el gobierno del presidente Boric. Probablemente, y ayer ella en su discurso le tiró un cierto misil, por así decirlo, a José Antonio Kast, y probablemente la campaña tenga ese grado de polarización fuerte entre la candidata Jara con el candidato Kast. Ya, ahora. Nosotros queremos plantearle al país un esquema que lo saque de ese clima de polarización que estimamos no es conducente a nada. Sería un retroceso como país volver a esquemas de polarización alto. Y por lo tanto, una persona con la trayectoria, con la capacidad de formar equipos que tiene Evelyn Matei, nos parece que es la mujer idónea para efectivamente lograr sacar de este eje polarizante que espero no sea el que interpreta la mayor parte de los chilenos, sino que efectivamente entremos en otra etapa. Llevamos cerca de 10 años como país extremadamente polarizados y creemos que debemos dar un paso hacia adelante, que están las condiciones para dar un paso adelante hacia liderazgos, que teniendo ideas claras, voluntad clara, que entiende perfectamente cuáles son los desafíos del país, sea capaz también de convocar y volver a darnos muchos mayores grados de paz social. Ya, pero senador Galilea, como presidente de la Renovación Nacional debe reconocer que cada candidatura tiene también su historia, y la propia Evelyn Matei fue también la figura que en los 80 estaba apoyando el sí en el plebiscito, fue la figura que viajó a Londres a defender a Pinochet cuando estuvo detenido, fue la misma del espionaje telefónico. O sea, cada cual tiene su historia. Desde ese punto de vista, ¿cómo su candidata, Evelyn Matei, va también a tratar de sacarse esa mochila? Como decía Mauricio, todos tenemos luces y sombras en la vida. Hay sombras más antiguas, hay sombras que están totalmente superadas, como me parece que es el caso de una trayectoria que puede tener cualquier político, como es Evelyn Matei. No conozco a nadie que llegue a los 60 o 70 años de edad diciendo yo soy canasta limpia, puros corazones rojos. No, eso no existe. Y por tanto uno tiene que ponderar. Efectivamente, esos relatos que son de la década de los 80 ocurrieron. 90 y un discurso reciente también, porque Evelyn Matei en una entrevista hace un par de semanas vuelve a reiterar, consultada sobre el periodo de la dictadura, vuelve a reiterar su punto de vista que ha sido básicamente el de siempre, respecto de que hubo hechos que fueron inevitables en su juicio. Ella ya no sabía de qué me estaba hablando, de qué entrevista. Estamos hablando de la famosa entrevista del Checho Irane. Sí. Ella lo aclaró después en la tarde, no fue lo que quiso decir, se expresó mal en una entrevista de radio que a cualquiera le puede pasar no usar la palabra correcta. Pero, vuelvo a decir, la historia de Evelyn Matei en democracia, como ministra, como diputada, como senadora, como alcaldesa, es una demostración sólida de su capacidad de formar equipos, de llegar a acuerdos, de poder sacar adelante las tareas que se propone sin entrar en un clima de polarización que creo al país no le conviene en lo absoluto. Ya, y ese espacio, porque aquí hay una derrota en el oficialismo bien brutal para el socialismo democrático, el sector que representaba Carolina Toa, que uno podría decir es la exconcertación, fundamentalmente. Evelyn Matei va a ir tras ese voto. Evelyn Matei cree que puede capturar algo de ese voto que
institucionalmente se cuadra con la candidatura de Janet Jara. ¿Hacia dónde crece Evelyn Matei? Porque al polarizarse, senador, la elección, tal como plantea usted, con José Antonio Kast por un lado y con Janet Jara por el otro, podríamos pensar que el discurso de José Antonio Kast se va a ir cada vez más a la derecha y Evelyn Matei va a perder efectivamente ese espacio y Janet Jara va a avanzar hacia el espacio del centro, que ha dicho incluso que va a conversar con la democracia cristiana. ¿Cuál es el espacio, cuál es el margen que le queda a Evelyn Matei, que dicho sea de paso, según la última encuesta CADEM, está tercera, empatando con Franco Parisi en las preferencias presidenciales? Voy a partir por la primera pregunta y después terminamos en lo otro. Si uno observa las primarias, las de ayer, las oficialistas, uno tiene, la verdad es que creo que quedaron todos muy descontentos, salvo una sola persona, por supuesto, que es la que ganó, que es Janet Jara. Descontento, ¿por qué? Por la participación muchísimo más baja de lo que se esperaba. Si uno analiza además después las votaciones ya por candidato, tenemos algo que tú esbozabas, Paula. Janet Jara gana obteniendo algo más de votos que Daniel Jadue el 2021. Creo que son 100.000 votos más de ese orden. Es decir, no es tanto más de lo que tradicionalmente ha votado el Partido Comunista. Si lo comparas con la elección de concejales ahora de los comunistas, también ella logra un poco más, pero no es una votación tan distinta a lo que logra el Partido Comunista, que se movilizó completamente. Jadue tuvo 690.000 votos, Jara 700 contra 820.000, sí. Lo que es muy llamativo en la primaria de ayer es que, voy a ponerlo en blanco y negro, es que en la práctica desapareció el voto frente amplista, desapareció el voto del partido del presidente Boric, simplemente desapareció, y en buena medida también desapareció el voto de lo que se llama el socialismo democrático, Partido Socialista, PPD, Partido Radical, Democracia Cristiana, en fin. Eso es lo más llamativo para mí de esta elección. Y por eso es que en un clima en que probablemente se vayan polarizando las posiciones, creo yo que nace esta total necesidad de mostrar liderazgos distintos, no polarizantes. Voy a usar un ejemplo que quizás puede sonar presuntuoso, porque somos un país más chiquitito, pero igual de bueno, que Francia. Francia hace rato que tiene esta polarización entre los partidos de Le Pen, por la extrema derecha, y el socialismo francés, que se radicalizó en parte probablemente por el fenómeno Le Pen. Bueno, ¿quiénes los franceses? ¿Por quién han terminado votando desde hace ya bastante rato? Por la persona que representaba justamente al ciudadano medio, normal, que no quiere la polarización, que quiere resultados y un clima político medianamente respirable para avanzar. ¿Evelyn Matei tiene esas características hoy día en Chile? Como es Macron. ¿Avanzar incluso hacia votantes del socialismo democrático? Yo creo que muchas personas del socialismo democrático, de hecho, me han escrito desde anoche WhatsApp de gente que tradicionalmente, personas cercanas a mí, amigos que votaban por el socialismo democrático, que dicen, en estas circunstancias voy a ir por Matei. Ya, pero las encuestas a las que aludía Pablo, o sea, la última encuesta telefónica de CADEM que da cuenta de una Evelyn Matei que baja al cuarto lugar. Me voy a dedicar bastante poco a esa encuesta. En las últimas 4 semanas, no ahora, digo. Sí, pero me voy a dedicar bastante poco a esa encuesta. ¿Por qué? Porque primero, es una encuesta que se llama abierta y no cerrada, es decir, de menciones espontáneas, que no es la manera en que se hacen estas encuestas. De hecho, hace una semana, la propia CADEM decía que Evelyn Matei está primera cuando se pregunta por candidato en pregunta cerrada, que estaba en 24, 25 puntos, algo por el estilo, y por tanto cambia totalmente ese tipo de ya, pero apelando, senador, a su experiencia política, ¿a quién ve en la papeleta de aquí a noviembre? Falta todavía un mes y medio para que se inscriban las candidaturas. ¿Por de pronto usted ve a Johannes Kaiser como candidato o cree que va a bajar esa candidatura? A propósito de que Francesca Muñoz, senador, bajó hoy día su candidatura del Partido Social Cristiano para sumarse a José Antonio Kast. Bueno, lo de Francesca Muñoz me parece que era completamente predecible.
de Johannes Kaiser no sabría, no tengo ninguna olfato de qué es lo que si va a llegar hasta el final, como él lo ha dicho, o si va a optar él finalmente por una competencia parlamentaria. Los que me parecen que van a estar sí o sí es Janet Jara, Evelyn Matei, José Antonio Kast. Yo creo que Franco Parisi también va a estar hasta el final. Hasta ahí llega mi lista hoy. Y en ese escenario, ¿a quién ve pasando a segunda vuelta? Porque muy probablemente ninguno de ellos va a obtener el 50% más uno de los votos para obtener el triunfo en primera vuelta. ¿A quién ve en segunda vuelta? Yo creo que lo más probable es que sea Evelyn Matei. Creo que hay dos alternativas más probables. Evelyn Matei con Janet Jara o Evelyn Matei con José Antonio Kast. Ahora, senadora, hay algo que aquí es cierto, más allá de la participación, más allá de todo lo que pasó ayer con el triunfo de Janet Jara, aquí hay un hecho de la causa, que es que el oficialismo en pleno logró ponerse de acuerdo para tener una única candidata presidencial, algo que no pasó en la derecha, y que eso puede aglutinar, efectivamente, más allá de que usted diga habrá votos del socialismo democrático que terminen con Matei porque no van a votar por Jara, hay una candidatura única, hay un bloque que va a intentar también ponerse de acuerdo en una lista parlamentaria. Y eso no pasa en la derecha. Hoy día en la derecha hay al menos 3 candidaturas corriendo y hay ahí una desventaja. ¿Usted asume que hay ahí una desventaja en el inicio de la carrera? A ver, nosotros hicimos en todos los tonos el ofrecimiento de hacer primarias en nuestro sector y fueron los republicanos básicamente los que se negaron terminantemente a hacerlo desde el primer momento. Eso ya es un hecho de la causa, no voy a llorar sobre leche derramada. Cada carrera se corre finalmente en la situación que se va poniendo día a día. Efectivamente, el oficialismo hizo un esfuerzo válido para ellos, que va a tratar de aglutinar a quienes se sienten muy representados efectivamente por este gobierno, que consistentemente ha sido cerca del 30% de la población. Si hay algo que ha sido permanente en todo el gobierno del presidente Boric, y no creo que alcance a cambiar de aquí a 6 meses más, es que su base de apoyo siempre se movió en torno al 30. Podía llegar a 33, podía bajar a 27, pero si hay una línea es 31, que es a lo que está representando la candidatura oficialista de entrada. ¿Esto significa que vayan a tener una sola lista parlamentaria? Yo tiendo a pensar que es muy difícil que tengan una sola lista parlamentaria. Y esto fíjate que muchas veces no es por buenas o malas voluntades, es porque simplemente en los cupos disponibles simplemente cuando hay muchos partidos políticos, no hay cómo cuadrar esto. Así que a mí sigo creyendo que lo más probable es que ellos vayan en dos listas. Pero en la derecha hay un acuerdo parlamentario entre los nacional libertarios y el Partido Republicano, y la dificultad que representa para Chile Vamos, eso, ¿cómo se lee? Nosotros también vamos a ir en 2 listas. Hay una lista que estaba anunciada, nosotros siempre vamos a llevar a nuestra lista, que son Renovación Nacional, UDI, Evópoli. Queremos que esté Demócratas también. Pensamos llegar a acuerdo con ellos y tenemos toda la voluntad de hacerlo. Amarillos, ellos optaron por una cuestión híbrida de dar total apoyo a Evelyn Matei como presidenta de Chile, claro, pero en ciertos distritos competir individualmente. Y está la otra lista, que es la de republicanos, libertarios y socialcristianos, que está anunciada hace ya mucho tiempo y que me imagino llevará los mejores candidatos posibles. Así que creo que vamos a ir en 2 listas por un lado y 2 listas por el otro. Oiga, y en medio de todo esto, ¿dónde ve a la democracia cristiana? La democracia cristiana... Se ríe usted. No, es que está en una posición como cada vez más compleja. Ya dijo su presidente Alberto Undurraga que para ellos no es posible apoyar a Janet Jara. Y por lo tanto, tiene que volver a encontrar un espacio. No me gustaría estar en los zapatos de Alberto Undurraga. O sea, él dice que esto lo va a tener que resolver la Junta Nacional, digamos, en términos institucionales, pero hoy día no le digo el militante, pero el partidario de candidatos de la democracia cristiana antaño, ¿está más cerca de Jara o está más cerca de Matei? ¿O ninguno de los anteriores? Yo creo, voy a hacer un ejemplo bien
Mi abuelo fue fundador de la democracia cristiana, fue uno de los fundadores, mi abuelo materno. Gente ya muy antigua que no vive naturalmente. Yo creo que él no hubiera tenido ninguna duda en esta disyuntiva y votaría por Matei. ¿Y esa es su invitación hoy día? Por supuesto. A que la gente de la democracia cristiana se incline por Matei. Así es. Senador, una última cosa, solo para volver al principio, ¿no es ideológico, a propósito de que ustedes buscan plantearse fuera de las trincheras ideológicas, apuntar a la militancia de Janet Jara como uno de los ejes de la campaña para lo que viene para la primera vuelta? Para mí no es uno de los ejes de campaña, ¿no? Es simplemente una constatación de, vuelvo a decir, de las luces y sombras que acompañan a cualquier candidato. Y por lo tanto no creo que sea ese el principal eje de una campaña. Vuelvo a decir, lo que hay que transmitirle al país es salirnos de esta polarización que finalmente es paralizante, de un clima político extremadamente dañino y perverso para lograr efectivamente buenos avances en el país. Y por lo tanto nuestro discurso siempre va a ser preponderantemente vinculado a las posibilidades de futuro, a lo que llamamos esperanza en una campaña política para el país. Ustedes mismos lo han planteado en estos términos. Hoy día sí parte la campaña, ya con el oficialismo definido. ¿Le hubiera gustado que Evelyn Matei partiera esta nueva etapa en un mejor lugar en las encuestas en relación a José Antonio Kast y otros factores que tienen que ver con los cambios en su comando y más? Vuelvo a decir, Paula, la última encuesta de hace una semana de CADEM en lista cerrada pone a Evelyn Matei en primer lugar. Nosotros hemos hecho encuestas los últimos días y eso sigue siendo así. A uno hay gente que le encantaría así como que hubieran carreras corridas, así como que yo entré a la candidatura con 60% de apoyo y la termino con 67% de apoyo. Pero eso no es así. Estos son campañas largas, son extensas, son intensas. Aparecen muchas cosas que no teníamos a la vista durante el camino, y lo que yo espero que predomine en nuestra vocación como chilenos es salirnos del clima polarizante, confiar en liderazgos probados y efectivamente dar un paso hacia adelante en el país. Senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado.